Y en esta tarde yo he puesto por título a este mensaje: restauremos el altar. Restauremos el altar. Estamos hablando en este pasaje que acabamos de leer de un hombre que Dios usó grandemente, llamado Elías. ¿Cuántos de nosotros no conocemos la historia del profeta Elías? La hemos leído una y otra vez, muchas de las cosas que él hizo, cómo se mantuvo firme ante las acechanzas, ante las amenazas, ante las intimidaciones de un rey que no tenía ningún temor de Dios, no solamente de el rey, sino de su esposa, aquella mujer malvada llamada Jezabel, que quería matarlo. Vemos nosotros a un Elías, hermanos, temeroso de Dios, a un Elías que esperaba y confiaba en Dios. Pero yo quiero enfocarme esta tarde en este versículo, hermanos, sobre todo en esta frase que dice que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y yo quiero centrarme un poquito, hermanos, para poder decirles a ustedes que si dice la Biblia que había un altar, es porque en alguna ocasión alguien construyó ese altar. Alguien hizo ese altar. En ese altar se hacía adoración a Dios. Altar en la Biblia se menciona infinidad de veces, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y altar significa lugar de encuentro con Dios. Entonces, si él llegó hasta este monte, era el monte Carmelo donde él estaba, y si él llegó hasta aquí y dice que fue a arreglar el altar, es porque había ya allí un altar que en su momento había sido un lugar de encuentro con Dios. Pero en esta ocasión, este altar estaba arruinado. ¿Y qué pensamos nosotros sobre la palabra arruinado? Estaba descuidado, estaba sucio, estaba destruido. Todos esos sinónimos nos vienen a la mente cuando nosotros decimos o cuando leemos que este altar estaba arruinado. ¿Por qué estaba este altar en estas condiciones? Déjeme decirle que tiempo atrás de la vida del profeta Elías, Dios había hecho grandes milagros con el pueblo de Israel. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. En Egipto, el pueblo de Israel vio cómo los egipcios adoraban a otros dioses. Vio cómo los egipcios adoraban otras deidades. Cuando Dios los saca de la tierra de Egipto y los lleva al desierto, Dios les da mandamientos, ordenanzas a través de Moisés, quien era el líder que Dios había escogido. Y recordemos que uno de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni los adorarás, ni los servirás, ni te inclinarás a ellos. Había sido establecido por Dios. El pueblo de Israel había conocido a un Dios poderoso, el Dios poderoso. El pueblo de Israel había conocido a un Dios cual nunca jamás habían visto, porque aunque en la tierra de Egipto se adoraban a otros dioses, esos dioses, déjame decirle, que eran solamente estatuas. Esos dioses eran solamente una imagen que el hombre podía ver. Esos dioses no tenían ningún poder, aunque los llamaban como el dios de esto y el dios de aquello, el dios del río, el dios del fuego. Ninguno de ellos fue capaz de crear fuego. Ninguno de ellos fue capaz de crear agua en el río. Ninguno de ellos. Entonces solamente tenían el nombre. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y recibe estas ordenanzas de parte de Dios, dice la Biblia que el pueblo empezó a caminar con Dios. Vamos a decir, el pueblo empezó bien. El pueblo empezó bien. Tenían temor de Dios, cuidaban de obedecer los mandamientos. Obviamente hubo quienes no, como en todas las generaciones. Hay gente, hay personas que no quieren obedecer a Dios, que no quieren servir a Dios, que en algún momento de su vida se rebelan contra Dios. Siempre los ha habido. Ojalá que aquí no haya ninguno de ellos, porque
Obviamente no les fue bien. Pero el pueblo comenzó a caminar con Dios. Pero déjeme decirle que cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, llega a la tierra prometida, empieza a conocer otros pueblos. Cuando el pueblo de Israel comienza a desobedecer y a mezclarse con otras razas, con otras personas, los hombres a casarse con mujeres extranjeras, ellos comienzan a ver la adoración a otros dioses como lo habían visto en Egipto. Muchos de ellos, a través del tiempo, a través de los años, recordemos que hubo en su tiempo un rey Saúl, un rey David, que dice la palabra de Dios que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, que enseñaba al pueblo a adorar solamente a Dios. Pero después de David viene Salomón, y después de Salomón vienen otros reyes. Cuando Salomón, dice la Biblia, que comienza a llevar mujeres extranjeras, permite a estas mujeres llevar a sus dioses. Por lo tanto, empieza a haber idolatría en el pueblo de Israel. Comienza a haber idolatría. Después que muere Salomón y hereda el reino su hijo Roboam, este joven no tenía temor de Dios. Por lo tanto, comienza a apartarse de las enseñanzas de su abuelo David. Comienza a apartarse, hermanos, y comienza a hacer idolatría, comienza también a permitir la idolatría en el pueblo, comienza a permitirla. Una cosa es que, digamos, yo no lo hago, pero si lo permito, significa que estoy de acuerdo, ¿sí o no? Si yo permito algo en mi casa, significa que estoy de acuerdo. Si lo hacen sin mi consentimiento, donde yo no los vea, pues bueno, ¿verdad? No los estoy viendo. Pero desde el momento que yo me doy cuenta, tengo voz ahí para decir, esto no está bien, esto no está bien, esto no se permite en mi casa. Entonces estos reyes comenzaron a permitir la idolatría. Llega un momento que el pueblo de Israel conoce al dios Baal, al dios de los cananeos. Este dios Baal era, hermanos, le llamaban el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad y el dios del clima. Para ellos este era el dios Baal y lo representaban de algunas maneras, imágenes, pero sobre todo los homenajes ocultos que se le rendían al dios Baal eran actos de inmoralidad, sexual, eran actos de inmoralidad tremenda. Eso era las fiestas, el homenaje que le rendían al dios Baal. Tristemente el pueblo de Israel poco a poco se fue involucrando en esta adoración pagana. Tristemente el pueblo de Israel poco a poco fue dejando al lado la adoración verdadera al Dios verdadero y comenzó a adorar a otros dioses. Comenzaron a rendirle culto a Baal. Por lo tanto, Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que es un Dios celoso, comenzó a ver lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y Dios les enviaba profetas. En esta ocasión Dios envía al profeta Elías. En ese momento reinaba Acaz en el reino del norte y es enviado por Dios. Acaz no tenía ningún temor de Dios. Su esposa permitía la adoración a Baal. Habían instituido sacerdotes a Baal, no 10, no 20 hermanos, no, más de 100 sacerdotes a Baal, de tal manera que el pueblo se había corrompido. Y yo le quiero llevar a reflexionar cómo iba a estar el altar de adoración al Dios verdadero. Por eso dice que estaba destruido, arruinado. Estaba destruido, estaba arruinado. El pueblo había descuidado en su momento la verdadera adoración al Dios verdadero. Se habían descuidado y hasta un punto se habían olvidado. Pero Dios, hermano, que siempre desea tener comunión con su pueblo,
Dios que siempre desea llamar a sus hijos al arrepentimiento, a la reflexión, a volver nuestro corazón a Él. Dios, hermano, envía a Elías y va y le dice Elías al rey Acab: no lloverá, por mi palabra no lloverá. Y dice la Biblia que Dios envió una fuerte sequía a ese pueblo, al pueblo de Israel. Dios envió una fuerte sequía de tal manera que por 3 años y medio no llovió. Y cuando nosotros leemos, hermano, una sequía, nosotros decimos, bueno, pues no había agua. Pero ¿qué representa esto? ¿Qué representó en ese tiempo una sequía? Yo le quiero decir, hermano, que mire, las condiciones de una sequía grave puede afectar negativamente la calidad del aire, en primer lugar. Hay un mayor riesgo de incendios, de tormentas de polvo. Hay afecciones en los bronquios, en los pulmones. Se afecta la calidad del agua potable. Obviamente, hermanos, la sequía no produce fruto la tierra, porque no hay agua, no puede alimentarse y no produce fruto la tierra. La sequía es un fenómeno natural de desarrollo lento, originado por la ausencia total o parcial de lluvias. Las sequías persistentes pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas. Por lo tanto, una sequía es algo grave, no era cualquier cosa. Pero Dios quería llamar la atención de su pueblo, del pueblo de Israel. Por eso Dios estaba permitiendo que hubiera una sequía, para que ellos se dieran cuenta de que se habían alejado, que habían descuidado el altar, que necesitaban restaurar el altar, que necesitaban restaurar el lugar de encuentro con Dios, que necesitaban volver al verdadero Dios. Hay consecuencias cuando hay una sequía prolongada, y estas consecuencias son: hay pérdida de producciones agrícolas, pérdida de tierras para el ganado, pérdida de alimentos. Los alimentos que hay suben de precio, ya que suben de precio de acuerdo a la oferta y la demanda. Hace poquito subió el plátano, no sé si se dio cuenta. De repente una semana estaba a 50 y algo centavos y a la siguiente semana estaba casi $2. Hay malnutrición, deshidratación, enfermedades, hambruna a causa de la falta de alimentos, migración de seres humanos y especies de animales. Hay daños al hábitat. Hay pérdida de la biodiversidad. O sea, de la vida que hay en la tierra, animales, plantas. Se extinguen algunas especies. Hay desertificación y erosión, por lo tanto, puede haber una inestabilidad. Todo esto produce una sequía. Imaginémonos el pueblo de Israel en una sequía de 3 años y medio. Había hambre. Pero en medio de esas sequías, hermanos, Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que han cuidado ese altar, esa adoración al verdadero Dios. Porque Dios tuvo cuidado de Elías. Cuando esta sequía comenzó, Dios lo mandó al río. Dijo, ahí vas a habitar junto al río. Y cuervos llevaban el alimento a Elías. Cuando el río, y él bebía agua del río. Cuando el río se secó, Dios lo mandó a la casa de una viuda. Y esta viuda tenía solamente un poco de pan y un poco de aceite. Obviamente había hambre, había escasez. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han vivido escasez. No sé, los más adultos de niños, no sé cuántos tuvieron escasez en algún momento de su vida. Yo no lo sé. Nuestros hijos de hoy no conocen la escasez, ¿verdad? No la conocen aún. Pero algunos de nosotros, los más adultos, tal vez estuvimos en algún momento de escasez. Y déjeme decirle que la escasez tal vez fue por falta de dinero, no por falta de fruto de la tierra, necesariamente. Al menos yo creo que no he vivido una escasez por falta de fruto de la tierra o por falta de que no hay alimentos en la ciudad, en el pueblo. Más bien dicho, escasez por falta de dinero, por falta de recursos. Pero hay por los alimentos. Comienza
el instinto de supervivencia, de querer tener para sus hijos, para su familia o para la persona misma. El pueblo de Israel estaba viviendo esto, había escasez en ese lugar. ¿Sabe, hermano? El altar, la verdadera adoración se había descuidado. Por lo tanto, Dios estaba permitiendo una sequía. Dios estaba permitiendo, hermano, que sucediera esto, porque Dios quería glorificarse. Dios quería que el pueblo volviera, porque el amor de Dios es tan grande, hermano, que Dios nos va a hablar una y otra vez. Dios va a usar circunstancias, Dios va a permitir situaciones para llamar nuestra atención, para hablarnos. Sabe, hermano, cada uno de nosotros al momento de aceptar a Cristo, al momento de obtener la salvación, nuestra vida, nuestro corazón viene a ser un altar para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, dice la palabra de Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cada uno de nosotros podemos acercarnos en adoración al verdadero Dios, al Dios omnipotente, pero a veces ese altar, hermano, comienza a descuidarse en nuestra vida. A veces con el paso de los años, ese altar comienza a empolvarse. Ese altar, hermano, esa adoración, esa entrega, esa devoción a nuestro Dios comienza a verse minada. Y comenzamos nosotros, hermanos, a ver en nuestra vida o a experimentar una sequía espiritual. Y sabe, hermano, Dios envía Elías. Cada persona, cada hermano, cada hermana que sube a este púlpito a predicar, a decirnos, busquemos de Dios, Cristo viene pronto, vengamos al altar, arrodillémonos, adoremos a Dios. Cada hermano, cada hermana es un Elías que Dios está enviando a hablarnos, a que despertemos, a que, hermanos, reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de estar delante de su presencia. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de estar en el lugar donde debemos estar. ¿Sabe, hermano? La presencia de Dios simboliza esa agua. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, entonces comenzamos a experimentar una sequía espiritual. Comenzamos a experimentarla. ¿Con cuánta razón, hermano, el salmista decía en el Salmo capítulo 1, versículo 3? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, una persona que está en la presencia de Dios, una persona, hermano, que dice que en Jehová, que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado, será algo que esté vivo, algo que no le falte el fruto, algo, hermano, que fluya vida. Será un hijo de Dios de esta manera. Pero cuando nosotros comencemos a descuidar el altar, cuando nuestra mirada, cuando nuestras intenciones, cuando nuestras decisiones comiencen, hermano, a dejar que ese altar de adoración se empolve, se enfríe, se destruya, se derribe, venga el temporal y haga como quiera sobre ese altar, hermano, comenzaremos a experimentar esa sequía espiritual. Comenzaremos, hermanos, a perder el deseo de leer la Biblia, y tal vez la leamos, pero sentimos que no nos habla nada. Sentimos que el Espíritu Santo no nos habla a través de la palabra, y podemos leerla y decimos, es que no la entiendo, es que antes me deleitaba leyéndola, pero ahora como que está aburrida la Biblia, y la cerramos. Estamos comenzando a tener esa sequía espiritual. No hay fervor en la oración, se acaba el fervor en la oración. Hermano, hermana, oramos y a los 5 minutos, a los 10, a los 15, terminamos ya nuestra oración. Olvidamos de orar en la casa, olvidamos, hermano, cuando derramábamos nuestra alma al Señor y podíamos orar 1 hora, 2 horas, y podíamos decirle, Señor, yo quiero estar en tu presencia, no me quiero ir de aquí. Eso comienza a cambiar de repente.
Y no necesariamente porque estemos en pecado, hermano, sino que comenzamos a descuidar. Hay veces que los afanes de la vida vienen a ocupar nuestro tiempo, vienen a ocupar nuestra prioridad. Y comenzamos a descuidar la adoración a nuestro Dios. Comenzamos a descuidar ese altar de adoración a nuestro Dios. Cuando comenzamos a experimentar esa sequía espiritual, no hay devoción. Cantamos, hermanos, y como si cantáramos al aire. Cantamos porque nos aprendemos las canciones, pero no sentimos lo que cantamos. Cuando cantamos, gracias sublime es, lo cantamos como una nota, como una letra, pero no sentimos que realmente alguien dio su vida por nosotros y que nuestra salvación costó la sangre de Jesucristo. Comenzamos a cantar sin devoción, comenzamos a venir a la iglesia y nos vamos igual. Llegamos al templo, llegamos a la casa de Dios y lo que queremos es que ya comience y que ya se acabe. Y cuando el culto se alarga, cuando la predicación se alarga, estamos viendo el reloj, estamos viendo qué tenemos que ir a hacer a la casa, estamos pensando que mañana tengo que ir a trabajar, estamos pensando tantas cosas. Eso sucede cuando comenzamos a tener una sequía espiritual en nuestra vida. Se acaba la alegría de asistir a la casa de Dios. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Comenzamos a hacernos religiosos. Comenzamos a venir por rutina. Comenzamos a ver el martes, el jueves, el domingo como que, ay, es un día de ir a la iglesia. Pero si surge algo inesperado, algo en mi casa, algo se me hizo tarde, pues no vengo. Al cabo que no le hace, el domingo puedo estar ahí. Comenzamos a perder esa alegría de estar en la casa de Dios. Cuando comenzamos a tener esa sequía espiritual, no deseamos tener comunión con los hermanos de la congregación. No nos interesa tener comunión con los hermanos de la congregación porque pensamos que no hay necesidad. ¿Para qué? Yo ya conozco la Biblia, lloro en mi casa. Y mejor no quiero tener comunión con los hermanos de la congregación porque pues no, ¿verdad? Mejor, dice por ahí el dicho, mejor solo que mal acompañado. Entonces mejor yo solita como ermitaño. ¿Sabe, hermanos? Son síntomas de una sequía espiritual. Hay un debilitamiento en la lucha contra el pecado. Comenzamos a debilitarnos en esa lucha contra el pecado. Comenzamos a sentir más deseos de ceder a las tentaciones. Todos esos son síntomas de una sequía espiritual. Pero Elías, hermanos, se estaba enfrentando a un reto. Y el reto era poder lograr que ese altar fuera reconstruido, que ese altar fuera restaurado. Poder lograr que el pueblo pudiera ver que realmente se habían apartado de la verdadera adoración, pudieran ver, reflexionar, no necesariamente para que se culparan y se dieran la vuelta y se fueran, no, hermano, para que hubiera un arrepentimiento sincero y para que el pueblo volviera a Dios, para que el pueblo restaurara el altar, para que el pueblo volviera a su comunión con Dios. Hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros tal vez y probablemente hemos descuidado ese altar? Tal vez, hermano, en su momento ese altar ardía. Ese altar, hermano, fluía la presencia de Dios. En ese altar, hermano, obraba el Señor milagros. En ese altar, hermano, nuestra vida era vivificada, renovada. Pero ¿cuántos de nosotros tal vez al pasar de los años, al enfrentar las pruebas, las luchas, las adversidades, ese altar se ha empolvado, ese altar, hermano, se ha ensuciado, ese altar se ha destruido y hoy se encuentre tal vez arruinado? O tal vez ese altar se encuentra ya olvidado, hermano. ¿Cuántos de nosotros tal vez en su tiempo, hermano, Dios nos hablaba, nosotros escuchábamos su voz, le hablábamos nosotros? ¿Cuántos de nosotros tal vez en su momento recibimos
algún mensaje específico de parte de Dios. Tal vez Dios en algún momento a usted, hermano, le habló en sueños. A lo mejor Dios le habló para que realizara alguna labor importante. Tal vez usted recibió una visión de parte de Dios. A lo mejor un llamado específico. En ese tiempo tal vez el Señor le mostró un área en la cual usted podía servir dentro de la congregación. Pero ha pasado algo que lo hemos dejado de lado. Ha pasado algo en el transcurso de nuestra vida cristiana que hemos dejado que esos deseos de servir a Dios se empolven. Ha pasado algo que ese deseo de estar en la presencia de Dios ya no es el mismo que al principio. Y ese altar se encuentra ahí descuidado. ¿Sabe, hermano? Dios estaba permitiendo esta sequía. Y sabe, hermano, yo quiero pensar que en este tiempo también Dios está llamando nuestra atención, así como lo hizo en este monte a través del profeta Elías. Yo estoy completamente segura que la iglesia en general ha estado pasando por una sequía. Ha estado pasando por esa sequía. Y sabe, hermano, esto no es causa de Dios, porque Dios siempre ha estado ahí. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo, ayer y hoy y por siempre. Pero sí creo, hermano, que así como el pueblo de Israel, la causa fueron ellos. Quiero pensar que la causa hemos sido nosotros. La causa, hermanos, ha sido la iglesia. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios dice, hermano, que el evangelio es poder. Que va respaldado por Dios. La predicación del evangelio es poder. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Y cuando hay salvación, hermano, también hay sanidad. Porque cuando hay sanidad, hay un pueblo que alaba a Dios. Cuando hay un pueblo que alaba a Dios, lo cantábamos, decíamos en el Salmo 22. La Biblia me lo dice, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y si Dios habita en la alabanza de su pueblo, ahí, hermanos, se derrama el poder de Dios. Hay milagros, hay sanidad, hay revelación, hermano. Donde está el poder de Dios, se manifiesta su gloria. Allí está el poder de Dios. Entonces, hermano, si vamos a la escritura, en el versículo que leímos, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice la Biblia, versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo,
prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Sabe, hermano? Elías dice que restauró ese altar que estaba arruinado. Cuando el altar, hermano, es restaurado, hay bendición. Cuando el altar es restaurado, hay derramamiento del poder de Dios. Cuando el altar es restaurado, hay salvación. Cuando el altar es restaurado, el enemigo tiene que huir. No prevalecerán los enemigos, hermanos del Señor. Cuando el altar es restaurado, suceden cosas gloriosas. Dice la palabra de Dios, el rey Acab y sus profetas habían hecho un altar, habían preparado ese altar desde la mañana hasta la tarde, habían estado clamando, gritando, orando a su dios Baal, pero el dios Baal era un dios que no existe, era un dios que no podía hacer nada, era un dios que no les podía responder, porque solamente, hermanos, era una estatua, una imagen, algo que ellos habían creado, por lo tanto jamás iba a responder, porque no era el verdadero Dios, porque el pueblo estaba equivocado, porque el pueblo de Israel había desviado su corazón, habían descuidado el verdadero altar. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros podemos poner nuestra confianza, nuestra atención, nuestras fuerzas en tantas cosas, hermano, pero no es lo que importa? Volvamos a restaurar el altar, volvamos a restaurar, hermano, nuestra comunión con Dios, nuestra adoración a Dios, volvamos a restaurar, hermano, esos tiempos de oración, volvamos a las sendas antiguas, dice la palabra de Dios, para que haya bendición de lo alto. El profeta Elías va, dice, recoge las piedras conforme al número de las tribus de Israel. Él junta esas piedras, pone la leña, dice, pone el holocausto, prepara todo, restaura el altar. Dice que comienza a hacer esas zanjas alrededor, la llena de agua, moja todo el altar para que no quedara duda alguna del poder de Dios. Y el profeta Elías habla y solamente dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermano, hermana, cuando restauramos el altar, todos sabrán que Jehová es el Dios verdadero. Nuestra familia inconversa, los que no son salvos, verán algo diferente en nosotros. Cuando restauremos el altar, hermano, esa comunión con Dios, esa adoración a Dios, hermano, nuestros hijos, los hermanos, la mamá, el papá, la esposa, llegará un momento que no les quedará más que doblar su rodilla ante el Dios Todopoderoso. Volverán su corazón a nuestro Dios. Si hay un problema en el hogar, Dios se encargará de ese problema. Si ha habido, hermano, algo que Satanás haya destruido en su casa, Dios se encargará, hermano, de restituir. Pero es cuestión nuestra, es decisión nuestra restaurar ese altar. Por eso he puesto por título: restauremos el altar. Hermano, restauremos el altar. Tal vez nosotros no estamos adorando a otros dioses. Tal vez nosotros no estamos inclinándonos a un Dios creado por el hombre, a un Dios, hermano, hecho solamente de una imagen. Pero probablemente, hermano, algunos de nosotros tal vez hemos descuidado nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. Hemos dejado pasar los días, las semanas, tal vez los meses, hermano, no lo sé, tal vez años, hermano, hermana, de ese tiempo cuando nosotros podíamos estar en la presencia de Dios.
cual, hermano, como la palabra de Dios lo dice, lo enseña, lo muestra, y podíamos ver la manifestación del Dios Todopoderoso. Podíamos ver, hermano, creyentes bautizados en el Espíritu Santo. Podíamos ver, hermano, los dones del Espíritu Santo manifestarse. Hermano, podíamos ver cómo Dios, hermano, bendecía a la congregación, las iglesias, como aquel perdido que llegaba,